Tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les Bueno, fue en fiestas patrias? ¿Comieron mucho, mucho asado? ¿Celebraron con sus familias o descansaron? mucho trabajo. En serio, mucho trabajo. Trabajaron, pero los días feriados irrenunciables también. Yo trabajé el 18 y descansé el puro 19. De ahí para allá, puro trabajo. Ay, Dios mío. Pero bueno, pasó trabajando y eso está bien, hay trabajo, que es lo importante. Sí, gracias a Dios. Sí. Listo, chicos, entonces vamos a terminar un poco en donde quedamos en las clases anteriores. Estábamos revisando cómo identificar lo que es falta de estabilidad en algunos medicamentos. Los polvos granulados cambian de color, el olor, la apariencia, o cuando, por ejemplo, empiezan a presentar como problemas en la reconstitución también. Hay que tener especial cuidado con los polvos para ser reconstituidos porque son muy sensibles a la humedad. Entonces, cuando están en forma de polvo, son muy higroscópicos, o sea que tienden a retener fácil la humedad. Entonces, hay que cuidarlos de que de pronto no lo vayamos a abrir previamente a la utilización con mucho tiempo antes, porque se van a empezar a hidratar con tiempo y el proceso de, de ruptura y de cambios en la estructura se va a empezar a acelerar. En las tabletas efervescentes también son muy sensibles a la humedad. Empiezan cuando, por ejemplo, hay ruptura en los envases, se empieza a identificar cambios en la parte incluso organoléptica, porque empezamos a percibir el olor, porque están empezando a interactuar con la humedad y cuando colocamos estas pastillas, estas tabletas efervescentes en agua, se empieza a generar ese efecto efervescente. Cuando hay presencia de gas en el empaque, que está inflado, ahí ya empezamos a ver que hay una acción ya efervescente en el producto, o sea que se ha filtrado aire al empaque o previamente, antes del envasado, ha sufrido, digamos, algún contacto importante con el medio ambiente. Con las soluciones elixires y jarabes se observan como turbias cuando hay contaminación microbiana. Les comentaba también que con los elixires, que son de alcohol, pues ayudan a evitar el crecimiento y los jarabes por su alto contenido de azúcares también ayudan a evitar el crecimiento bacteriano, pero igual se puede generar, se puede presentar también decoloración y se puede generar formación de gas. Con las emulsiones, pues existe inestabilidad cuando la fase acuosa y la aceitosa se separan una de la otra y no se redispersan por simple agitación, ¿cierto? Se pierde ese equilibrio, esa mezcla y se empiezan a separar y a pesar de que agitamos y tratamos de que se reconstituya, o sea, de que se mezcle, pues no ocurre. Y también puede ser formación de gas. Con las cremas es básicamente presencia de cristales que se generan principalmente en en las boquillas de estos tubos. El rompimiento de la emulsión, ¿cierto? También me indica presencia de líquidos y la contaminación bacteriana. Y en los ungüentos hay cambios en la consistencia, hay formación de gránulos, hay aparición de líquidos. Y bueno, esto ya hace parte de la clase de hoy. Entonces, inicialmente había invitado a una colega que ella es la encargada, la directora técnica de una bodega en Santiago de insumos, em, pero no pudo, pero me mandó las fotografías, ¿cierto? Un poco como para mostrar cómo pasa o cómo ocurre todo esto en la realidad, cómo son estas bodegas grandes. Ella me mandó, pues yo le solicité, fue la de los medicamentos, ella está a cargo de la de insumos, pero me interesaba un poco más que revisáramos la de medicamentos. Entonces, aquí tenemos estas puertas, entonces encontramos tres.
y encontramos estas dos. La idea es que las salidas y las entradas sean diferentes, ¿cierto? Para que se lleve un flujo adecuado del tránsito de los productos al interior. Entonces, no, preferiblemente no se utilizan las mismas puertas de llegada y de salida, sobre todo cuando hay una manipulación en escala tan grande como ocurre en estas multinacionales. Entonces, esta es una empresa farmacéutica con sede en Alemania. Fue fundada por allá en los años 50 y ha sido continuamente de propiedad familiar. Mm, Fue el primer laboratorio en introducir la penicilina al mercado alemán en el periodo de la posguerra y está en Chile hace más o menos 45 años. Estos son algunos de los medicamentos que eh, elabora este laboratorio. Tenemos el tramalón de 150, tenemos anticonceptivos, tiene una amplia línea de anticonceptivos. También se enfoca en medicamentos para dolor, como por ejemplo el Versatis, que son parches de lidocaína. Está el Adorlan, que es la combinación de clímago con, no recuerdo, a ver, yo reviso, creo que es con tramadol, pero me generó la duda. Sí, es diclofenaco de 25 con tramadol de 25. Tenemos el tapentadol también para dolor, el tramadol en gotas, ácido tranexámico, ya sería la línea femenina, ¿cierto? El Yanda, la Velara y ya este también para dolor, que es de liberación prolongada, ese tramadol. Entonces aquí tenemos una zona de almacenamiento y la losa donde se realiza el trabajo. Entonces observemos que tenemos diferentes estantes, ¿cierto? Y que nunca medicamentos se encuentran por el suelo. Mire que acá incluso estos están sobre estivas, ¿cierto? Siguiendo todas las normas de buenas prácticas de almacenamiento, la norma técnica 147. Y miren la altura, o sea, siempre se busca aprovechar, ¿cierto? El almacenamiento vertical. Por allá nosotros veíamos que las soluciones, los sueros no se pueden apilar a más de 1 metro de altura, ¿cierto? Pero siempre y cuando sean sobre su mismo peso. Pero miren que acá estas estanterías tienen soportes en estas partes. Entonces no es que todo el peso caiga sobre estas cajas de acá, ¿cierto? Es muy diferente a tenerlas acá apiladas sobre estos pallets. Entonces cambia mucho la situación, ¿cierto? Miren que no hay almacenado ninguna caja y mire que por acá también se ven las estivas, ¿cierto? Siempre como requisito, área muy limpia, con los pasillos despejados, ¿cierto? Por si existe alguna emergencia. Aquí hay un almacenamiento de estivas, productos hasta arriba, aprovechando el espacio, con una distancia mayor, perdón, a 40 centímetros del techo para permitir también el flujo de aire de todas estas zonas. Ya, entonces aquí las vemos un poco más, encontramos que están bien etiquetadas, referenciadas con el tipo de productos que se almacenan, ¿cierto? Bien, digamos, empacadas para que no vaya a caer ningún objeto, parte, digamos, de este bloque de almacenamiento sobre alguien. Y le resalto otra vez, siempre almacenamiento sobre estivas, todo esto sobre estivas y los pasillos libres y aprovechamiento de almacenamiento vertical, los extintores, la iluminación también, el piso que es de fácil lavado, de fácil limpieza, igual que el techo también, procurando colores más suaves, nada de negros, ¿cierto? Para poder evidenciar suciedad y facilitar como la limpieza. Esta es la zona de despacho.
Entonces, de aquí retiran los productos que, por ejemplo, pidió una farmacia en específico o una central o una bodega, digamos, más pequeña, una central de que lo que yo les comentaba, existen bodegas que abastecen 6 farmacias, 4 farmacias de un mismo dueño o este es un laboratorio, ¿cierto? Entonces, obviamente, el almacenamiento no va a ser por laboratorio porque todos son del mismo laboratorio, entonces muy probablemente el almacenamiento es por orden alfabético. Eh, por acá vemos esta parte era como la parte del fondo de lo que vimos ahora, ¿cierto? Esa parte que acabamos de ver es hacia allá. Porque, por ejemplo, acá estaba la 22, la 23. Aquí tenemos la 24, la 25, 26, 27, 28 y sigue mucho más hacia el lado de allá. Y acá tenemos un área donde está restringido el paso, ¿cierto? Como podemos ver. Entonces, ¿ustedes qué creen que se almacena en esta parte donde está restringido el paso? Los medicamentos controlados. Claro, deben estar todas las benzodiazepinas, los opioides, estupefacientes, psicotrópicos, todos esos medicamentos bajo llave, ¿cierto? Estricto resguardo del químico farmacéutico, del director técnico, del jefe de bodega. Y también hay un área específica que debe ser así también, que es la parte del empaque, ¿cierto? Y del envase. Recordemos que yo les comentaba que todo lo que son envases, todo lo que son etiquetas, deben estar también resguardados para evitar falsificaciones, para evitar la fraudulencia, ¿cierto? Que se roben estos productos, perdón, estas etiquetas y se fabriquen medicamentos que son falsos. Estas son las zonas de equipos de carga. Entonces son equipos de carga pues a nivel vertical y lo que van a recibir es unidades de pallets, ¿cierto? Como las que vemos acá de a una, pero con todo este bloquecito de carga, ¿cierto? Entonces, bueno, y aquí tenemos una parte de medicamentos y otra parte de material impreso. Es la zona segregada para material impreso, que como lo vemos ahí, es todo lo que va a llegar a etiquetar todo tipo de medicamentos. Y acá más atrás debe haber otra delimitación para los medicamentos de control legal. También la cadena de frío tiene una restricción. Esta es una cava de almacenamiento de productos de frío y debe ser, ¿cierto? Porque manejan productos, digamos, de alto costo en la cámara de frío. Entonces también es un acceso restringido, mucho menos que al área de medicamentos controlados, pero también, ¿cierto? Si, por ejemplo, existieran medicamentos de control legal que deban ser refrigerados, se deben igual tener bajo custodia, ¿cierto? Entonces también deberían estar acá. Si hay laboratorios que no restringen esta área, pues tienen que tener como una cava adicional o un refrigerador clínico o a nivel industrial con todas las características que tiene un refrigerador que almacena este tipo de productos diferenciado y también bajo estas restricciones, ¿cierto? Acceso restringido. Esta es la cabina de muestreo de materias primas. En algún momento yo les comentaba que en los laboratorios se producen medicamentos, obviamente, entonces ellos reciben no solamente la importación de productos terminados, que acá solamente comercializan, sino que también fabrican. Entonces ellos reciben materias primas, pero ellas las dejan en cuarentena mientras que realizan un muestreo, ¿cierto? Porque obviamente no van a revisar y evaluar la totalidad de todo el lote que están recibiendo, sino que toman unas muestras y revisan de que efectivamente si sea, por ejemplo, tramadol de 50 miligramos, o sea, revisan la potencia,
que no tengan contaminantes, que no tengan, digamos, otro componente activo o no activo dentro de lo que están recibiendo, ¿cierto? Porque están recibiendo tramadol de 50 miligramos. Si les llega una materia prima de diclofenaco de 50, pues tienen que revisar que efectivamente sea diclofenaco de 50 y no que tenga otra concentración. O si reciben también excipientes, pues debe ser pureza de ese excipiente, revisan la pureza, que sea solamente lactosa y que no tenga otros componentes. Entonces, esta es esa cabina de flujo de materias primas. Aquí hay una zona especial de cuarentena, eh, pero se llama recall, ¿cierto? Que son esos productos que vuelven a recoger porque existe alguna advertencia. Entonces, esta es un área de cuarentena, ¿cierto? Diferenciada del resto, separada. También cuando hay devoluciones, que podrían ser recall o que pueden ser devoluciones por otros motivos. em, los controlados no están acá. Esto se refiere a que igual estas zonas también tienen un control y tienen una separación. Por ejemplo, aquí vemos estas pequeñas como eh, estructuras que dividen y diferencian de otras zonas. Entonces aquí se colocan como algunos motivos o aspectos específicos por los cuales estos medicamentos son de control, pero no me refiero a esos medicamentos de control legal, como estupefacientes, psicotrópicos, porque si hay una zona de cuarentena para estos productos, pues tiene que estar también bajo resguardo, ¿cierto? Bajo eh, acceso restringido, ¿cierto? Si de pronto es muy pequeño, se puede incluir, por ejemplo, de esta manera, pero asegurando que esto nos pueda ser fácilmente extraído de ahí, ¿cierto? O se hace generalmente, y así lo veo en casi todos los laboratorios, en todos los lugares, en el mismo, como en la misma área restringida de medicamentos de control legal, pero en un espacio, digamos, dentro de esa misma restricción, pero en un espacio separado. Y aquí, otro tipo de medicamentos que no se deben, o de devoluciones, o que por situaciones de contaminación, por virus, bacterias, pues deben estar bien separados. Y tampoco, también, por ejemplo, productos que han identificado en el mercado que han sido falsificados, como a la espera de la revisión, ¿cierto? De revisar la composición de ese producto. Esta es la zona de rechazo, ¿cierto? También es una zona específica. Mire, siempre sobre pallets, muy bien, digamos, ordenado para evitar caídas. Y aquí entonces tenemos la zona en la que después de la cuarentena se hace el análisis y se dice, no, este lote no se puede aceptar y hay que rechazarlo. Entonces, aquí se ubica, mientras que se hace el descarte o se hace la devolución, ¿cierto? Dependiendo, porque puede hacer que haya que devolverlo al laboratorio de origen, que pueda estar en la China, en India, en Alemania, o el rechazo que puede hacer destrucción. Zona de revisión, de pesado, de enfilmado. Entonces, todo muy bien ordenado. Miren que a pesar de el punto del proceso en el que se encuentren siempre las cajas, entonces siempre deben estar sobre pallets, bien dispuestos, sin, digamos, acceso a ningún tipo de contaminación. Y esa es la zona de recepción y donde se da la separación y el almacenamiento. Entonces, estas son las tres puertas que veíamos en la parte inicial. Entonces, por aquí está la descarga, por aquí se reciben los productos y eso. Listo. Entonces, con eso terminamos el material y quisiera saber
si hay alguien que quiera presentar sus medicamentos en este momento. Yo, profesora, ¿cómo lo hago con Camila, el, sí, ¿cómo lo hago con el eh, PowerPoint? envíame la presentación al WhatsApp y Ya. yo te la paso porque tiene como un bloqueo. La persona que me dijo era Camila, ¿cierto? Sí, pero si hay alguien antes, mientras yo busco el documento que presente mientras. A mí me mandaron la presentación de, tengo por acá, pero no sé, Verónica Gamarra. Está Verónica por ahí. Es la única persona que hasta ahora me ha mandado el material, pero no, al parecer no está conectada. Profe, disculpa, yo lo tengo, pero no se lo he enviado. Yo ya tengo la presentación, entonces se la envío, ¿sí? Para Listo, poderla expresar. Pero un segundo, yo la estoy aquí enviando. listo. Entonces vamos a empezar mientras tanto con Camila. Ya. Y espérame, yo la coloco y ahí ya puedes empezar. Ponga la diapositiva 3, creo, porque como son los tipos de venta, está la venta libre, venta con receta y con receta retenida. Listo. Eh, de venta libre, yo escogí el sumador efervescente de 1 gramo, suspensión oral. Su principio activo es paracetamol, es un analgésico y antipirético. Su registro ISP es el F13536 y este no es bioequivalente. Tampoco es genérico, es de un laboratorio particular, es el ITF Labomed. Algunos excipientes son el aspartamo, la sacarina sódica y la povidona. Su aspecto y presentación es un granulado blanco que al hacer contacto con el agua hace efervescencia con aroma y sabor a limón, por lo general. Sus presentaciones de caja que pueden venir de 24 sobres y cada uno de 1 gramo. Su forma farmacéutica es granulado efervescente, se administra vía oral. Su posología en adultos y adolescentes mayores de 15 años se debe administrar un sobre entre cada 4, 6 o hasta 8 horas, pero no sobrepasando los 4 gramos diarios. En adultos mayores se debe consultar con el médico porque puede hacer interacción con algún medicamento o enfermedad que pueda aparecer. Este medicamento está aprobado en la lactancia y en el embarazo, siempre y cuando las dosis no sean autorizadas por el médico tratante y sean como en las dosis mínimas. En menores de 15 años también se debe consultar con pediatra porque hay otras formas de presentación y otras vías de administración que se pueden aplicar. La otra diapositiva. Ya. Como advertencia, no administrar si es alérgico al paracetamol o alguno de los excipientes, si mantiene alguna enfermedad hepática, ya que este medicamento en dosis altas y por uso constante es hepatotóxico. Si mantiene una insuficiencia renal, una insuficiencia crónica y en alcohólico, obviamente por el daño hepático. Tiene interacciones con medicamentos como anticoagulantes, tiene también interacción con tratamientos para la tuberculosis y el VIH. Incluyó la fluxosacilina que produce acidosis y metabólicas y sepsis en el organismo. La otra diapositiva, no, para no extender tanto. Bueno, los manejos de sobredosis se debe concurrir rápidamente a un centro de salud porque los síntomas aparecen después de los 3 días de haber ingerido este fármaco.
Primeramente en el centro de salud van a llamar al SICTU, donde se evalúa la cantidad de gramaje para ver si es tóxico o no. Se evalúa también si se le puede hacer un lavado gástrico con carbón activado, y para evitar cualquier efecto secundario sí o sí se debe trasladar al paciente a algún centro de salud más complejo. Los efectos adversos tienen aumento de la enzima transaminasa del hígado, que es un efecto raro, y los efectos muy raros son erupción en la piel, hipoglicemia, alteración en la sangre o ictericia. Y la conservación, mantener fuera del alcance de los niños, conservar en un estado de ambiente adecuado, entre humedad y temperatura, y administrar con responsabilidad. Este fármaco lo elegí especialmente porque hay un estudio que dice que la absorción de los medicamentos al ser efervescente es menor que los comprimidos, ya que los comprimidos alcanzan un punto de concentración de los 90 minutos, mientras que los medicamentos efervescentes la concentración sería a los 45 minutos de haber sido administrado el medicamento. La otra vez. Venta con reserva. Esta la elegí particularmente porque la ocupo yo, diabética tipo 1, en la insulina Novorapid FlexPen, de 100 unidades internacionales por ml. Su principio activo es insulina asparta recombinante, con registro ISP de B2528. No es este es un medicamento biológico que suple la hormona secretada por el páncreas y no es bioequivalente. El laboratorio es Novo Nordisk, y los excipientes son glicerol, fenol, metacresol, cloruro de zinc, ácido clorhídrico de sodio para el ajuste del pH y agua para inyectable. Su aspecto y presentación es una solución cristalina. La caja, porque viene en una caja de 5 FlexPen de 100 unidades internacionales cada una. Estas son generalmente, la que yo puse por el código sanitario, son las que entregan los hospitales o sistemas GES como insumos para los diabéticos, porque hay otro que si uno cuando ingresa a los registros de ICP sale el mismo nombre pero con otro registro. Su aspecto y presentación, ya eso yo lo dije, su forma farmacéutica es inyectable vía subcutánea. Su posología todavía no está autorizada en menores de 1 año porque todavía no se hacen pruebas de laboratorio que muestren efectividad en menores de 1 año. Y desde 1 año en adelante, su administración es personal, dependiendo del requerimiento de cada paciente, ya sea por la alimentación, el peso, la cantidad de grasa, la cantidad, o sea, la musculatura, la actividad física, etc. Y obviamente la ocupan por lo general siempre los diabéticos tipo 1. Ahí se ve, esa es la presentación que entrega el sistema GES. Estos son unos lápices desechables. El lápiz se utiliza y se elimina. Para poder inyectarse se ocupan unas agujas que también la entrega el hospital y se van cambiando obviamente por cada punción. Advertencia: no utilizar en sospecha de hipoglicemias. Algunos síntomas son la sudoración, temblores, dolor de cabeza, apetito, somnolencia, si pierde la cadena de frío y si es alérgico a algún excipiente. Tiene interacciones con hipoglucemiantes, anticonceptivos orales, hormonas tiroideas y crecimiento y algunos betabloqueantes. Esta insulina es una de las únicas que está aceptada y autorizada en el embarazo y la lactancia. No tiene restricción para este tratamiento, al igual que la insulina NPH, que es la insulina lenta o la lechosa, como se conoce. Lo más importante de este tipo de medicamentos son las zonas de punción, que se debe rotar por cada punción o diariamente, dependiendo del paciente. Porque si uno se realiza múltiples punciones en las mismas zonas, produce lipodistrofia, que es la encapsulación de la insulina, lo que impide que no se absorba como corresponde y por ende no se produce el efecto que se desea. En la imagen aparecen las zonas de punción. La más utilizada y la más efectiva por la cantidad de tejido adiposo es la zona abdominal, que es alrededor del ombligo, las zonas del tríceps, que son como las más accesibles. Después puede ser la zona del glúteo alto y los cuádriceps. Bueno, esta insulina tiene un efecto ultra rápido. Comienza a hacer efecto a los 10 minutos de haber administrado la solución, es decir, uno tiene que esperar los 10 minutos y comenzar al tiro a ingerir el alimento para así descartar y evitar una hipoglicemia.
Se utiliza en embarazadas, diabéticos tipo 1, como dije. Se inyecta a diario, por lo menos 5 veces al día, o dependiendo de las comidas que uno ingiera, porque es personal el tratamiento que se requiere, y la imagen que aparece ahí es una bomba de insulina, que es también una de las únicas insulinas que está aceptada, que esta hace el trabajo del páncreas. Administra insulina sola, se aplican bolos dependiendo de la cantidad de hidrato de carbono, y se maneja la glicemia con un sensor que las va remonitorizando cada 5 minutos. Y venta con receta retenida. Yo elegí el Rice de 10 miligramos, comprimido recubierto. Su principio activo el clotazepam, derivado de las benzodiazepinas. Este tiene principalmente un efecto ansiolítico. No es tanto como el clonazepam, que es más de somnolencia. No es bioequivalente, es de laboratorio Andrómaco. Sus excipientes son lactosa, monohidrato y almidón de maíz. Su aspecto y presentación: comprimido de 10 miligramos, de coloración blanca, forma farmacéutica, comprimido recubierto, es de administración o vía oral y sin masticar. Su posología en niños mayores de 15 años es individualizada, que pueden consumir entre 5 a 10 miligramos por día, entre 1 a 3 comprimidos. El adulto mayor de 5 a 10 miligramos al día, y en insomnio son de 10 a 20 miligramos por la noche. Este medicamento se reevalúa por periodos para ver si se disminuye o se aumenta la dosis. Alguna advertencia: en ancianos, en insuficiencia renal, insuficiencia hepática, respiratoria, en alcohólicos y drogadictos, este producto produce dependencia. Y la tolerancia física y psíquica. Produce también amnesia anterógrada, y no se recomienda como tratamiento de primera línea en enfermedades psicóticas. Tampoco se administra en neonatos, lactantes y niños. Como tratamiento de primera línea, por lo general se utiliza el clonazepam, que yo lo utilicé en este caso. Después se reevalúa al paciente, por lo general después de 4 semanas, y si no hay mejoría, en mi caso yo utilicé el clotazepam para las crisis de pánico como medicamento SOS. Tiene contraindicaciones: precaución en administración de insuficiencia renal, porque hay que reducir la dosis, y en insuficiencia hepática, porque puede producir encefalopatía hepática. Tiene interacciones, ya que es un sedante potente, que se aumenta por la ingesta de alcohol. Tiene un efecto depresor, antipsicótico, hipnótico, ansiolítico, sedante, antidepresivo, antiepiléptico. En el embarazo se evita en el primer trimestre, pero si se detecta tardíamente en el embarazo, el neonato presenta hipotermia, hipotonía y depresión respiratoria. En la lactancia está totalmente contraindicado, porque se excreta directamente por la leche materna, y sus reacciones adversas son somnolencia, reducción del estado de alerta, confusión, fatiga, cefaleas, mareos y debilidad. Eso sería. Listo. Listo, Camila, felicitaciones, muchas gracias por su presentación. Yo voy a comentar algunas cosas sobre algunos puntos. Tú decías que la posología de este sumadol, que es el paracetamol, varía un poco si estamos hablando de adultos mayores, ¿cierto? Efectivamente, las personas con el envejecimiento también van cambiando diferentes situaciones en su organismo, que llevan a que se presenten cambios farmacocinéticos, ¿cierto? Que es todo lo de absorción, liberación, todo lo que es excreción, metabolismo, y también se generan cambios en la farmacodinamia, entonces en el efecto, en la intensidad del efecto, en los receptores. Entonces, a medida que pasa el tiempo, los adultos mayores más añosos se van volviendo más sensibles, ¿cierto? Aumentan la sensibilidad a cualquier fármaco, y por eso es importante que siempre que se inicia tratamiento en ellos, se inicie de manera gradual, dosis bajas, y vamos titulando hacia el alza, ¿cierto? Hacia concentraciones más altas.
Entonces, en el caso del paracetamol y debido a la situación principalmente hepática, entonces generalmente para adultos mayores de 65 años, ya la dosis máxima deja de ser 4 gramos al día y se convierte en 2 gramos al día, ¿cierto? O sea que un paciente tiene que consumir como dosis máxima la mitad de pacientes más jóvenes. Y también va a depender de la condición del hígado. Si hay alguna condición hepática, esas concentraciones máximas también son menores, ¿cierto? Y se debe recurrir a otro tipo de fármacos preferiblemente porque dentro de las reacciones adversas, como dijo Camila, hay aumento de las enzimas hepáticas, ¿cierto? Que son las transaminasas, que tenemos básicamente pues varios indicadores, pero dos más importantes que cuando se aumenta me indican que hay algo que no está funcionando adecuadamente en el hígado, ¿cierto? Y que ese medicamento lo está afectando. Entonces, como efecto adverso, genera problemas hepáticos. Estos se traducen o se evidencian por ese aumento de las enzimas. Bueno, en cuanto a la insulina, pues ella nos trae un buen ejemplo de lo que es el registro sanitario de medicamento biológico. Miren que acá este no empieza por la letra F, que es la mayoría que vemos que son los medicamentos de síntesis química, como los otros dos que ya presentó, que en este caso es el paracetamol, que empieza con un registro sanitario F, y la benzodiazepina, que empieza también por la F. Entonces, mire que la insulina, ser un medicamento biológico, ¿cierto? Entonces, miren que ese registro es diferente. Otro aspecto que tocaba Camila era la parte de las interacciones. Entonces, aquí es bastante importante tener precaución con el consumo concomitantes, con hipoglicemiantes, como por ejemplo, la glibenclamida, ¿cierto? Porque tienden en conjunto a bajar mucho la glicemia. Y recordemos que es mucho más, digamos, riesgoso las hipoglicemias, un coma diabético, que, digamos, las hiperglicemias, ¿cierto? Una persona puede estar hiperglicémica mucho tiempo y lo evidenciamos con muchos pacientes, pero en las hipoglicemias, si digamos que no va a durar una persona mucho tiempo, se van a generar desmayos, ¿cierto? Se van a generar diferentes alertas que va a requerir subir esos niveles. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas combinaciones, ¿cierto? Son combinaciones de relevancia clínica y son interacciones desde el punto de vista farmacodinámico porque se potencian en los efectos de ellas dos. Entonces, en una persona no debería estar nunca con glibenclamida más insulina y mucho menos si es adulto mayor. Otra situación que ella comentaba y que les quiero resaltar es esta palabra de insulinodependientes o insulinorequirientes. Nosotros hablamos de pacientes insulinorequirientes, pacientes que tienen diabetes tipo 2 y que requieren utilizar insulina. Pero nosotros a un paciente con diabetes tipo 2 nunca vamos a decirle que es un paciente insulino dependiente, ¿cierto? Si este paciente necesita insulina, está utilizando insulina, es un paciente insulino requiriente. Si no utiliza insulina, uno se refiere a que el paciente tiene diabetes tipo 2 no insulino requiriente. Y cuando hablamos de un paciente diabético tipo 1, son insulino dependientes. Entonces, para que tengan claro esas dos diferencias, que muchas personas las combinan, ¿cierto? O creen que se manejan de manera indistinta, ¿cierto? Que yo puedo decir que un paciente con diabetes tipo 2 es insulino dependiente, no es insulino requiriente. Y lo otro es el clotdiazepam. Hablábamos
Dentro de las reacciones adversas, ¿cierto? Es un medicamento que genera dependencia, es un medicamento que genera em, pérdida de memoria anterógrada. Entonces, esto quiere decir que dificulta el paso de esas situaciones que nosotros vivimos a diario a la memoria de largo plazo. Entonces la persona no se va a olvidar de quiénes son sus seres queridos, su papá, el nombre, pero sí olvida las cosas que hizo recientemente. Entonces, ¿esto por qué pasa? Porque estos medicamentos eh, interfieren con una fase del sueño, ¿cierto? La suprimen. Y resulta que esa fase del sueño es importantísima para plasmar esos recuerdos de corto plazo y dejarlos a largo plazo. Entonces, por eso es que olvidan las cosas recientes, las cosas de ayer, de antes de ayer, incluso del mismo día, ¿cierto? Porque se le dificulta al cerebro plasmar esa memoria de corto plazo, porque suprime esa fase del sueño en donde se da el aprendizaje, donde se da ese, como ese cambio de esa memoria reciente a la memoria de largo plazo. Entonces, eso con Camila, Profesora, como tips en el asunto de las hipoglicemias, cuando uno pierde la conciencia, siempre está el glucagón a mano. claro, El glucagón sí, o si no algo que se pueda colocar vía sublingual mientras llega a urgencias para poder poner glucosa al 30% vía venosa. ya. ¿Y te ha tocado en algún momento aplicarte glucagón? No, gracias a Dios no. He llegado a tener hipoglicemias severas de 23, de 20, pero siempre he estado consciente y he alcanzado a llegar a tomar algo líquido, que es lo que más rápido sube la glicemia. Igual es siempre bajo, porque siempre en 20 es siempre bajo. Sí, ¿Y has estado acompañada o estaba sola? sola. Ya. ¿Y qué tomaste? ¿Como azúcar, agua con azúcar o algún? Siempre lo más factible, lo más rápido, para mí, en mi caso personal, ha sido el agua con azúcar. Todo lo Ya. líquido me aumenta más Más rápido rápido que los sólidos, sí. y ya después cuando Y, me mantengo estable, como algo sólido para que se me mantenga la glicemia en un nivel y no vuelva a ser otra hipoglicemia. y aparte del glucagón, por ejemplo, en tu caso, ¿tienes otro recurso para ayudar a contrarrestar estas hipoglicemias o solamente tienes a la mano el glucagón? No, por lo menos yo solamente el glucagón, bueno, soy tensa, entonces a mí me dan temblores con hipoglicemia. Si yo no temblara, me podría autopuncionar y administrarme glucosa vía venosa, pero como tiendo a temblar, no puedo hacerlo yo sola. Ya. Y tú misma te revisas, por ejemplo, siempre las glicemias antes de inyectarte para modificar las dosis. Claro, es que como uso bomba, eh, Ah, ya, mucho la más bomba, fácil. claro, la bomba mantiene una dosis durante el día. Solamente yo tengo que calcular los hidratos de carbono según los hidratos de carbono, administrar el bolo, pero siempre con una glicemia cutánea y midiendo las cetonas cutáneas también. Y te la administras también así como lo veíamos en la foto a nivel abdominal o lo Sí, tienes en el brazo. puede ser, yo la voy rotando, porque cada cánula dura 3 días, entonces eh, administrar siempre la insulina en el abdomen, obviamente me va a formar lipodistrofia, que ya la tuve y que se me pasó porque ya llevo más de 25 años con diabetes. Entonces voy rotando por cada 3 días, puede ser en el abdomen, en la zona glútea, en el muslo o en el tríceps. Ya. ¿Y hay alguna zona más incómoda o que tú prefieras por el contrario? La zona más incómoda es para colocar la cánula, obviamente es el brazo, porque la sonda que mantiene la cánula es por lo general de 30 centímetros, entonces uno no tiene mucho alcance para poder hacer algún movimiento. La más cómoda es la zona glútea,
y la zona abdominal. ¿Y has identificado como diferencias en el control de tus glicemias eh, dependiendo de la zona? Que tú Sí, sientas que tienes mejor control cuando te lo aplicas en el abdomen a cuando te la aplicas o te la colocas en el glúteo. claro. En el abdomen siempre tengo mejor absorción. Ujú. En el glúteo me cuesta un poco porque es más fibroso, entonces no tiene tanta tejido adiposo para poder ser absorbido. Claro, ahí están los extremos. La mejor parte en que se absorbe es justamente en el abdomen y la parte más lenta o más difícil es los glúteos, justamente por lo que nos decía Camila. Listo, Camila, muchas gracias. No, nada, profesora, gracias a usted. Muy buena tu exposición. Y seguimos con Luceli Perilla. ¿Estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. ¿Ahí me escucha bien? Sí, perfecto. Listo, Bien, entonces vamos a empezar. bien. De medicamento de venta directa, escogí el Dicogel, aunque generó para mí confusión porque en una parte de la cara de la caja dice que venta directa con el registro ISP en Chile. Sin embargo, en otra cara del mismo empaque dice que con receta, pero ya para Costa Rica y con otro país que también se genera ahí como tal el registro sanitario. Entonces, en este caso para Chile, el Dicogel está determinado como venta directa. Bien, de Claro, y 30 gramos. lo Ujú, solucionas fácilmente con el registro ingresando a la página. Y ahí ya te das cuenta que es exactamente, de venta directa. exactamente. Em, El principio activo pues es diclofenaco dietilamina al 1,16%. De los principios activos está el carbómero, metilparabeno, propilparabeno. Bien, cada 100 gramos de diclofenaco pues contiene diclofenaco dietilamina, 1,16 gramos, que es equivalente a 1 gramo de diclofenaco sódico. Bien, la forma farmacéutica es un gel tópico. Esto, digamos, yo lo seleccioné, digamos, para hablar de este gel porque es de lo que más se vende como tal, pues en venta directa y para todo el tema de dolores, de inflamación, como muscular. Entonces es un medicamento que rota mucho. Em, bueno, pues efectivamente la indicación es alivio sintomático del dolor e inflamación. La vía de administración es tópico y digamos que la recomendación es aplicar 3 o 4 veces al día, presionando suavemente un volumen equivalente al de una cereza o una nuez. Eso pues lo indica directamente como tal el empaque o inserto del medicamento, del gel. El grupo farmacéutico al que pertenece es el grupo de analgésicos y antiinflamatorio no esteroidal. Algunas de las reacciones adversas es la irritación local, ligera o moderada, enrojecimiento, erupción cutánea o picor. Yo estuve revisando y como tal en esta forma farmacéutica, profe, me corrige, pero no lo encontré en el petitorio mínimo. Sí, ahí está como el diclofenaco, pero en otra forma farmacéutica, no como gel. Entonces yo ahí lo indiqué como que no está incluido en el petitorio mínimo en esta forma farmacéutica. No es bioequivalente, es Dicogel, digamos que no tiene tampoco la cinta de bioequivalencia. Está elaborado por laboratorios Minilab y el registro sanitario es número F2114. Y el medicamento pues es de marca. El medicamento que seleccioné que se vende con receta simple es el Eutirox por 100 microgramos por 100 comprimidos. El principio activo es levotiroxina sódica de 100 microgramos. Algunos de los excipientes es la proscamelosa de sodio, el estrato de magnesio y la gelatina. Digamos que la concentración de cada comprimido contiene 100 microgramos de levotiroxina sódica. La forma farmacéutica pues son comprimidos. Está indicada para el hipotiroidismo, ¿sí? Que ocurre cuando pues, la glándula tiroidea
no produce suficiente hormona tiroidea. Vía de administración oral, la recomendación es tomar un comprimido diario en ayunas y generalmente durante toda la vida. Es lo que yo pude como investigar en cuanto al tratamiento con la levotiroxina. El grupo farmacológico es de hormonas. Algunas reacciones adversas es temblor en los dedos, palpitaciones, sudoración excesiva o diarrea, entre otros. Sí está incluido en el petitorio mínimo. Realmente vi dos formas los comprimidos de la levotiroxina, que es 0.5 y 1 microgramos. Entonces este sí lo encontré en el petitorio mínimo. Este medicamento que estoy mostrando acá, que está ahí con la fotito, en este caso no es bioequivalente, este es de marca de Eutirox, elaborado por Merck, con registro sanitario F20858, y en este caso pues es un medicamento de marca. El medicamento, el cual es con receta retenida, voy a hablar sobre el Versén de 20 miligramos sobre 5 mililitros por 60 mililitros, ¿sí? El principio activo es la prednisona de 20 miligramos por 5 mililitros. Los excipientes o algunos de los excipientes es la celulosa microcristalina, carboximetilcelulosa, Avicel RC591 y Gomaxantán. Concentración, cada 5 mililitros contiene prednisona 20 miligramos. En la forma farmacéutica, pues es una suspensión oral. La indicación es un antiinflamatorio e inmunosupresor indicado en desórdenes endocrinos, respiratorios, hematológicos, oftálmicos también y reumáticos. La vía de administración es oral. La posología, bueno, el médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento. La dosis usual recomendada es de 0.5 a 2 miligramos por kilogramo al día, dividido cada 6 a 8 horas o en una sola toma. El grupo farmacológico corresponde a corticoterapia. Algunas reacciones adversas: úlcera péptica, pancreatitis, acné o problemas cutáneos, arritmias, alteraciones del ciclo menstrual en algunos casos. No está incluido en el petitorio mínimo en esta forma farmacéutica, según yo lo pude revisar. Ahí me corrige, pero en esta forma farmacéutica no lo encontré. No es bioequivalente, este es pues, marca Versén de Laboratorios Pasteur, con registro sanitario número F11627, medicamento de marca. Listo, sí, efectivamente, lo que tú mencionas de los medicamentos del petitorio mínimo, no solamente es el medicamento como tal, sino también en su forma farmacéutica, ¿cierto? Ahorita hablabas de la levotiroxina, el diclofenaco, ¿cierto? El diclofenaco en otra presentación, en comprimidos, por ejemplo, pero no en gel. Miren este dicogel y miren las reacciones adversas, ¿cierto? Cuando los medicamentos, no todos, pero sí la mayoría son de administración local, pues las reacciones adversas también van a ser locales, ¿cierto? Van a ser en el lugar de aplicación. Generalmente reacciones adversas de tipo alergia, ¿cierto? Que se generan alergias, irritación de la zona, enrojecimiento, picazón, pero no pasa más allá, digamos, a un tipo de reacción adversa más sistémico. Sí puede pasar, ¿cierto? Sobre todo con el uso de parches de opioides, con otros tipos de uso de medicamentos como de uso local que pueden generar efectos sistémicos, pero la mayoría siempre vamos a hablar, si ustedes van y buscan la RAM, de una crema, de una solución para aplicar, de un ungüento, de un gel, pues van a ser
a nivel local. En cuanto a la levotiroxina, importante este medicamento, que entiendan que son microgramos, ¿cierto? Aquí no estamos hablando de miligramos, estamos hablando de microgramos, o sea que es una concentración mucho más pequeña que las que habitualmente estamos hablando, ¿cierto? Que siempre son miligramos. Entonces, siempre que veamos una MSG, estamos hablando de microgramos. Y cuando ella dice 0.1, por ejemplo, 1 o 0.5, entonces ya estamos hablando de otra unidad de dosis, pero acá lo podemos decir 100 microgramos, 50 microgramos. Eso, importante también, ¿cierto? Resaltar esto que decía ella, el consumo en ayunas. Este es el primer medicamento que se toma al día. Se debe tomar por lo menos media hora antes del desayuno, por lo menos, ¿cierto? Una hora, media hora, no antes que eso, porque el medicamento tiene una mejor absorción solito, sin comidas y sin otros medicamentos. Entonces, la idea es que el estómago esté vacío para poderlo administrar. Y otra cosa especial, otro punto especial con este medicamento es la dosificación, porque resulta ser muy diferente a la dosificación de otros medicamentos, porque estos lo hacen los médicos como con un tipo de fórmula matemática para mirar cuál es la dosis que requiere a la semana. Entonces, a la semana ellos distribuyen estas dosis. Y si, por ejemplo, la persona lo retira del consultorio, pues es habitual encontrar, por ejemplo, que de lunes a viernes utilice un comprimido de 100 microgramos y descanse, por ejemplo, sábados y domingos o solamente el domingo, o utiliza de 50 microgramos el sábado o los jueves, viernes y sábado de una concentración. Tienen un micrófono abierto. Entonces cambia un poquito la manera de dosificar, ¿cierto? Sobre todo si es un medicamento que se recibe desde consultorio. En la parte comercial, que es la que ustedes van a ver, pues hay más gama de concentraciones. Tenemos de 88 microgramos, de 75, de 112, de 200, de 25. Entonces permite tener como una dosificación precisa para que, por ejemplo, la persona más fácilmente se lo pueda tomar todos los días. Entonces va a variar un poquito, ¿cierto? Eso, pero no se asusten si de pronto le tienen algún familiar que descanse un día, por ejemplo, de la levotiroxina o 2 días o tenga dosis diferentes en diferentes días. Y eso sería por este lado. Felicitaciones a Luceli. Y vamos a hacer un descanso de 10-15 minutos y vamos a volver. Me gustaría saber quién más va a presentar. Bueno, si alguien va a presentar, para que me mande por favor las diapositivas en estos 10 minutos, ¿ya? Gracias, profe. Muchas gracias a ti. Muy bien.
Hola chicos, nuevamente. ¿Alguno va a presentar? Listo. Entonces, ahí me avisan a ver si alguien se anima. Y vamos a revisar entonces eh, las 3 primeras láminas de acá, ¿cierto? Mientras que alguien se anima, si no, pues entonces terminamos la clase antes. Entonces yo les había dicho que les iba a traer algo que les va a ayudar mucho cuando ustedes están empezando en la farmacia, ¿cierto? Como esas situaciones, problemas de salud, enfermedades más básicas por las que la mayoría de las personas consultan en una farmacia, ¿cierto? Entonces hay unos medicamentos que son de venta libre, hay otros que son con receta, pero yo les voy a ir ejemplificando más o menos y mostrando qué es lo que generalmente se utiliza para eso, ¿cierto? Lo que prescriben los médicos para eso y lo que nosotros también podemos recomendar, porque como les digo, hay medicamentos de venta directa y hay otros que son con receta. Entonces, cuando alguien llega con diarrea o digestión, entonces podemos utilizar antisépticos intestinales para solucionar el problema como tal, ¿cierto? La situación médica como tal, no los síntomas, sino la situación. Y ahí tenemos el famoso Diaren, que es la nifuroxacida, que es un antiséptico, y está la tapulgita, que es una piedra que en su superficie absorbe algunos microorganismos para ayudar a expulsarlos. Está el Imecol, el Esancol, que también son antisépticos. Algunos, estos dos son iguales, tienen la misma composición. Está también el carbón activado, que su principio activo es sulfaguanidina. Estos generalmente se toman cada 6 horas o cada 8 horas, dependiendo de la indicación médica. Estos medicamentos también se pueden acompañar por antiespasmódicos, que son medicamentos que ayudan justamente con los espasmos y con ese dolor que se genera a nivel intestinal. Aquí tenemos uno muy famoso que es el Viadil, pero más allá de ello, el Viadil es una marca, pero tenemos muchas marcas que tienen pargeverina, que la pargeverina es el principio activo de ese fármaco antiespasmódico. Tenemos también el Bebitex, tenemos el tricolon, y estos son 5 miligramos, ¿cierto? Cuando hablamos de Viadil Forte o cuando hablamos, por ejemplo, de Bebitex Forte o de tricolon Forte, entonces hablamos del Viadil, perdón, de la pargeverina de 10 miligramos, ¿cierto? Está doblemente concentrada. También la pargeverina se puede acompañar de metamizol. Y ahí es donde encontramos el Viadil compuesto, el Bebitex compuesto, el Tricolon compuesto, que es la pargeverina con el metamizol. Tenemos la buscapina en diferentes presentaciones, la tenemos en perlas, estangotas, la tenemos en comprimidos, en grajeas, y está el Dolozpam, que es papaverina con atropina. También es un antiespasmódico y generalmente estos medicamentos, también el Dipatropin, que es una marca muy, digamos, comercializada en Chile junto con el Dolozpan de atropina papaverina. Generalmente estos antiespasmódicos se utilizan cada 8 horas. Cuando esa diarrea va acompañada de espasmos o digamos en otro escenario clínico, cuadro clínico, en el que no necesariamente es diarrea, pero que la persona tiene dolor abdominal. Tenemos la hidratación y reposición de sales, que es, aquí encontramos esas TRO, las Resal, que son sales de hidratación para niños, es de 60 miliequivalentes por litro, ¿cierto? Aquí ya tenemos otra unidad de dosis, no son los miligramos, sino miliequivalentes por cada litro. Y estos 60 son del sodio. Y tenemos las sales de rehidratación 90, que son para adultos. También se recomienda
mucho desde las farmacias, el Suerox, el Electrolit y algunos otros que han salido del mercado. Y finalmente, si esa diarrea es por mucho tiempo, asociada a consumo, por ejemplo, de antibióticos por largos periodos de tiempo, que se ha corrido o se ha perdido toda esta flora intestinal, pues se recomiendan los reconstituyentes de flora para esas situaciones agudas, ¿cierto? De problemas en que hemos perdido gran parte de la flora, en diarreas, ¿cierto? En uso de medicamentos. Y aquí tenemos el perenteril, la bioflora, tenemos, bueno, algunos otros compuestos que extrae Saccharomyces boulardii, que es una cepa. Este es de 250 miligramos y se utiliza, se toma cada 12 horas. Tenemos también otra cepa, Lactobacillus rhamnosus o casei, por ejemplo, la vivera, que son unos sachets con un líquido. Esta es una dosis completa. Y tenemos el Vintex, y este también es cada 12 horas, ¿cierto? No quiere decir que se tengan que utilizar todo al mismo tiempo, puede que sí. O, por ejemplo, si la persona tiene mucho tiempo de diarreas, pues sería bueno, obviamente, reponer sales y rehidratar y utilizar reconstituyentes. Si es algo muy agudo, o sea, si es corto periodo de tiempo, pues de pronto no es necesario eso, depende de la prescripción. Y, por ejemplo, si no tiene dolor abdominal, pues no se requiere un antiespasmódico. Tenemos los vómitos. Aquí lo que vemos en común con la anterior es también el paso 2 y 3, en donde se recomiendan antiespasmódicos como los que vimos anteriormente. Mire que acá ya entra el tricolon simple, el Bebitex, que son 5 miligramos por mililitro de pargeverina, al igual que el Viadil, ¿cierto? El Viadil ya aquí lo tenemos en presentación de Forte, que son 10 miligramos por cada mililitro, es doblemente concentrado para pacientes más mayores de edad, pues mayores de edad, porque estos también se pueden dar a niños de acuerdo del peso, de acuerdo de la edad, es la dosificación. Y tenemos las sales de rehidratación de 60 o estos. Cuando los vómitos son explosivos o cuando son vómitos de pre y postmedicación de quimioterapia, ¿cierto? Perdón, cuando son vómitos explosivos o cuando son vómitos de pacientes que están con quimioterapia, entonces se pueden utilizar como premedicación, ¿cierto? Antes de la administración de quimioterapia y después de la administración. Esta ondansetron de 4 miligramos o de 8 miligramos vienen comprimidos, otros vienen en láminas como para colocar debajo de la lengua. Mire que son bucodispersables, en este caso del Odatron, se coloca debajo de la lengua. Esto para que lo tengan en cuenta siempre, leer siempre la forma farmacéutica. Son comprimidos bucodispersables. O sea, este es más caro porque es bucodispersable, entonces no se lo vayan a tragar porque están perdiendo el dinero de más que están pagando por esa forma farmacéutica, que es mucho más rápida y evita que usted se trague el medicamento para que después lo vomite. Entonces, esa es la gracia de este medicamento, colocarlo debajo de la lengua, no solamente porque llega más rápido al sitio donde va a ser el efecto, ¿cierto? Porque se ahorra una parte del proceso de, del medicamento como tal, sino que también evita que se trague y que se vomite. Entonces es para esos casos donde hay mucho vómito, el vómito es explosivo o esos vómitos de quimioterapia. Y antieméticos, otros, ¿cierto? Estos también hacen parte del mismo grupo, pero los más comunes ya en esos vómitos más asociados a problemas gastrointestinales, a que hubo una ingesta alta de alimentos no adecuada y se generó una molestia gastrointestinal. Entonces ahí encontramos la domperidona, ¿cierto? De esta marca que es tal vez la más famosa en Chile, de domperidona, que es el Lidón. Este trae 40 unidades o 60 unidades, es de 10 miligramos y esta es la presentación genérica. Bioequivalentes los dos. Miren que este es una marca bioequivalente y este es un genérico bioequivalente.
También tenemos la metoclopramida y tenemos este producto natural de Laboratorios Chile, que es un extracto seco de rizoma de jengibre, que también se utiliza para prevenir y para tratar vómitos, mareos, náuseas. Generalmente estos, domperidona y el antimetil, se administran cada 6, cada 8 horas y la idea es que sea 15 minutos antes de las comidas, ¿cierto? Entre 30, 20, 15 minutos para justamente que la persona pueda asimilar el alimento, ¿cierto? Uno de los problemas del vómito es que la persona no se alimenta y digamos que se descompensa más fácil. También hay deshidratación, también hay pérdida de minerales, de sales importantes. Entonces, la idea es hacer ese efecto antiemético para que la persona resista una alimentación liviana. Por eso se administra antes de las comidas. Aquí en la parte de la diarrea también se utiliza la loperamida para cortar la diarrea como tal. Generalmente la dosis son 2 comprimidos en dosis inicial y de ahí, de acuerdo a necesidad o cada 6 horas, cada 8 horas, dependiendo de la abundancia de la diarrea o la frecuencia de las deposiciones, sin exceder pues una cantidad máxima, obviamente. La cistitis, ¿cierto? Infección urinaria, es otro motivo de Profe, consulta, disculpe, una ¿sí? pregunta de la examen anterior. Hay, por ejemplo, de los vómitos que está, por ejemplo, el Viadil y los que acabo de comentar. Para niños es que a veces sí, de pronto que no, que es que un Viadil Forte para un niño de 5 años, entonces de pronto también no me queda como esa duda también de qué edad de los que están ahí se pueden aplicar a niños. Mira, principalmente los Viadil simple, todo lo que son de 5 miligramos por ml. Generalmente las dosis de niños son de esto, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, el niño tiene un peso muy alto, ¿cierto? Si pesa más de 35, 40 kilos y si se requiere una concentración más alta, se puede utilizar, pero en esos niños que tienen pesos o edades más, pues que son más grandes. En niños se prefiere la dosis de 5 miligramos por ml y la dosificación de acuerdo a la edad o del peso. Y lo otro es la situación con el Viadil compuesto, ¿cierto? Que trae metamizol. Hay que recordar que hay personas que son alérgicas al metamizol, entonces lo que yo siempre hago o evito es recomendar este medicamento, porque si la persona es alérgica y no sabe o no se acuerda o no relaciona, porque a veces pues lo llamamos dipirona, metamizol, pero es lo mismo. Entonces es evitar vender o recomendar el Viadil compuesto, ¿cierto? Esa pargeverina metamizol, el tricolón compuesto, el Bebitex compuesto. Gracias, profe. Y bueno, las infecciones urinarias, pues ahí obviamente estamos hablando de antibióticos y aquí entra recetas médicas también en estos casos, pero aquí estamos hablando ya de antibióticos y hay que tener algo muy en cuenta, que es que los pacientes, los clientes vienen y me dicen que es que tienen cistitis, pero realmente a veces no tienen cistitis, ¿cierto? A veces no es la infección como tal. A veces es incluso alguna patología ginecológica, a veces simplemente es como la molestia, pero no hay una infección ni hay un crecimiento bacteriano. Dentro de las cosas que nosotros podemos recomendar en la farmacia está las vías para evitarlo, ¿cierto? Para evitar que esa persona llegue a desarrollar la cistitis. Y también recomendar para esas personas que tienen mucha reincidencia en infecciones urinarias, que son muchas. Entonces, ¿qué se necesita? Eh, Plantas medicinales, productos naturales que sean antioxidantes, como el cranberry, que es muy bueno, ayudando a evitar las infecciones urinarias, y la vitamina C, pero de 2 gramos, ¿cierto? O tomarse 2 de 1000 o 4 de 500, porque ayuda a acidificar la orina.
¿cierto? Eh, y esto ayuda a evitar ese crecimiento microbiano. Entonces, utilizarlo en dosis diaria, ¿cierto? Todos los días en pacientes que tienen una fácil colonización por bacterias, ¿cierto? Que tienen historia de infecciones urinarias a repetición. Tenemos también otro de los grupos farmacológicos que se utiliza para estas infecciones urinarias, los antiespasmódicos. Está el Lisur, el Pladuril, que son flavoxato clorhidrato de 200 miligramos, al igual que el Detrucal, que es un medicamento, una marca relativamente nueva y que viene a competir con precio porque es más económica. Y tenemos el Urodial también, que hace parte de esto, se utiliza cada 8 horas y hace lo mismo, ayuda con los espasmos a nivel, ¿cierto? De eh, pues vía vaginal, ¿cierto? Entonces, sobre todo a las mujeres, que son quienes más sufren de infecciones urinarias, por toda su disposición del sistema reproductor, ¿cierto? Porque tiene este canal mucho más corto que el hombre. Entonces, hay una colonización más fácil. Y ya hablando de tipo de antibiótico, hay que considerar que tenemos unas líneas de tratamiento que se deben respetar. A la farmacia llegan muchas personas que se automedican con antibióticos y te llegan y te piden directamente el ciprofloxacino, ¿cierto? Y hay que entender que el ciprofloxacino es un medicamento que genera mucha resistencia antibiótica y que se deben respetar unas líneas de tratamiento. Debe estar prescrito por el médico, claramente, pero la intención de esto es que ustedes sepan más o menos cuál es el panorama ideal, que el paciente inicialmente utilice nitrofurantoína, ¿cierto? Esto va a depender también de otras situaciones propias del paciente, pero generalmente se parte con nitrofurantoína o cefadroxilo, nitrofurantoína de marca Macrosan, Macrodantina, que se utiliza cada 8 horas por 7 días. Y hago énfasis en el total de días. Mire que en los otros no hay total de días, pero en este sí, porque los antibióticos se debe cumplir todo el tiempo de tratamiento para evitar justamente esta resistencia antibiótica y la reincidencia pues de la sintomatología. Entonces, este es cada 8 horas. Si este no hace efecto, si la persona presenta reacción adversa, entonces se pasa a cefadroxilo, hablando pues como de infecciones ambulatorias, ¿cierto? El cefadroxilo se toma cada 12 horas por 7 días. Y ya si de pronto en estos el médico no ha visto efectos o tiene reacciones adversas, ahí sí, como tercera línea, viene el ciprofloxacino, que es cada 12 horas también. Y lo que les digo, hay que indagar siempre porque muchas veces no hay infección, ¿cierto? La persona se mete a la cabeza de que necesita un antibiótico y no queda contenta con la prescripción que le hizo el médico solamente, por ejemplo, de un antiespasmódico, ¿cierto? Porque insiste en la farmacia, no, es que el médico no me mandó el antibiótico y es porque a pesar de la sintomatología que tiene, seguramente no tiene colonización y no va a necesitar un antibiótico. Entonces solamente se recomienda, el médico prescribe un antiespasmódico de las vías urinarias, ¿cierto? De las vías urinarias. Y aquí, por ejemplo, tenemos el ciprofloxacino, que es el genérico. Perdón, aquí tenemos la Tigina, que es una marca de ciprofloxacino. Y como les digo, solo si la nitrofurantoína, el cefadroxilo no funcionan, ¿cierto? La idea es que no sea la primera opción, que no sea como que el paciente va directo al ciprofloxacino, porque el ciprofloxacino no solamente actúa, no es muy selectivo, entonces actúa sobre varias bacterias y esto genera mucha resistencia. Listo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien que vaya a Profesora, presentar?
Esta presentación que estaba exponiendo, profe, no recuerdo si está en el material o desde las que usted comparte de su No, autoría. esta yo la Las de hice, la- pero se las Ah, puedo compartir. ay, sí, profe, muchas gracias. Está muy... Muy completa. Pero sí, siempre y Sí, cuando, o sea, siempre que tengan en cuenta que no todos son medicamentos de venta directa y no todos son para recomendar, sino para que sepan más o menos qué es lo que ustedes se estuvo. pueden esperar o como de tratamiento. Hay algunos que son de venta directa, obviamente, pero eso, ¿cierto? Es como generalmente lo que más se vende en las farmacias y la manera en cómo se maneja. No sé si alguien ha mandado eh, las diapositivas. O sea, le puedo hacer una consulta. Yo sé que no tiene Sí. nada que ver con esto, pero es que he tratado de seguir todo el proceso y me encuentro que no tengo ninguna prueba del módulo 7 de módulo atención al cliente de farmacia. ¿Ya hicieron ese módulo? ¿Aló, profe? Yo creo que no, yo creo que ustedes pasaron inicialmente, ustedes empezaron con farmacología o con, no, es que no sé, la verdad no sé, porque no sé si yo fui la que empecé con ustedes o Sí, ustedes profe. antes. Es la única. Fue Ah, la no, única que entonces hice. todavía les falta ese módulo. Hay dos módulos que no ven conmigo, que es el de farmacología y el de atención al cliente, sino que a Ah, veces ya, cuando yo no empiezo de primera, a veces no sé cuál de los dos módulos fueron el que les dio a ustedes de primera, pero si no han visto a ya. ninguno, entonces, si solo me han visto a mí de profe, entonces Sí. les Oh, faltan dos, gracias. les faltan dos módulos, que es el de atención al usuario, al cliente, y el de farmacología, que entonces ¿Sabes? Llegué a pensar seguirían, que tenía un problema yo, que estaba como perdiendo la memoria. Ya, muchas gracias. no, listo. Profe, Profe, del módulo 4, bueno, hay dos exámenes que no puedo responder, pero son los que la profe comentaba que al finalizar el curso se activan para poder responder lo que haya hecho falta, ¿cierto? Claro, de este módulo, de este último módulo 4 que es el de bodega. Entonces, este fin de semana se les va a activar la prueba 4 que como les dije, como yo corrí tanto para que ustedes presentaran, y al parecer no van a presentar tantos, yo di la clase como en un tiempo más corto. Entonces, por eso las pruebas están desfasadas, pero la prueba de este viernes a sábado, pues va a contener lo que vimos prácticamente la clase anterior, pero todo es del mismo texto que ustedes siguen. Entonces, eso, igual cualquier duda me consultan, me escriben, me preguntan, pero todo está en el material que ustedes tienen. Solamente que justamente yo quería dejar este espacio para que revisáramos esto y revisáramos las presentaciones. Aquí estoy mirando quienes han escrito que no iban a estar hoy, porque no profe, lo disculpe, miré. le hago una pregunta chiquitita, disculpe. Lo que pasa es que a mí me mandaron a tomar Bion 3, ¿cierto? Una vitamina, Sí. pero me la mandaron a tomar de niño. ¿Eso es el mismo efecto? Generalmente el de niño tiene menos concentración que el de adulto. Puede hacer que tú tengas un requerimiento menor, o sea, que necesites menos de las vitaminas. Generalmente es raro, o sea, nunca Ujú. lo he escuchado. Generalmente a los adultos le mandan Bion 3 normal y a los menores de 10 años les mandan, de 12 años les mandan el Bion 3 mini, que es Ujú. el de niños, pero, o sea, no tienes ningún problema porque lo vayas a tomar así. Tiene menor concentración de algunos componentes y algunos más específicos, pero va a depender del requerimiento que notó el médico en ti. Yo creo Ah, que debería ser el bión de adulto, no sé si de pronto se habrá equivocado, pero no es que vaya a generarse algún problema por eso. bueno, profe, gracias. Profesor, una consulta. ¿Este fin de semana se habilitan todas las pruebas? Sí, Ya, porque yo no pude dar la prueba el sábado pasado, por eso le consulté. sí, se habilitan Ya, las 4 del módulo 4. gracias. Profe, disculpe, no sé si lo habrá dicho o no, pero el jueves tenemos clase.
Sí, ¿por qué? Ah, no le pregunto, porque como dijo que estábamos finalizando el... No, faltan las presentaciones. Yo espero que presenten más personas el jueves. Ah, ok. Ya, profe, gracias. Entonces, para que los que no alcanzaron a prepararse para hoy presenten este jueves, porque sería el curso que menos ha presentado. Pues no, no creo. Esperemos que el jueves salgan otras personas y pues tengo otras láminas para presentar esas otras patologías que les estoy dando y ahí terminaríamos, ¿cierto? Si nadie va a presentar, pues yo voy a hablar como media hora y ahí se va a terminar la clase, que espero que no sea así, porque como les digo, generalmente exponen casi todos, entonces yo siempre dejo una clase y media para que presenten. Entonces, pues espero que sea igual el jueves y generalmente sí me pasa que lo dejan para el último día, porque todavía no lo tienen listo. Entonces nos vemos el jueves y ahí para que me envíen estos días las presentaciones. Listo, chicos, entonces voy a llamar a lista Noelia, Ayapan, Noelia, Presente, presente, profe. Leslie Alarcón. Es que yo no me acuerdo, es que fueron tantos los que me escribieron hoy, seguramente porque tenían que presentarse. Mm, Lady Antelombana, Lady Antelombana, Romina Astudillo, Romina Astudillo, Presente. Janet Atencio también escribió que se conectaba. Buenas Hern- noches, sí, estoy presente aún. ya, Hernán Barra, Hernán Barra, Hernán Barra, Ariana Desiré, Ariana, Catherine Calderón, Catherine Calderón, María Candia Vallejos, Ida Cárdenas, ¿Y de Cárdenas presente, profesora? Camila Cepeda, Daniela Chapa, Claudia Chavarría, Presente. Claudia Colina, Claudia Colina, porque había escrito una Claudia, pero yo a veces no sé cuál Claudia es. Esta Claudia B. Salud, ¿quién es? Soy yo, profe, Claudia Colina. Colina. Sí, disculpe, lo que pasa es que estaba cerrando el local. Ya, Janet Cortés, Janet Cortés, Pía Cuevas, Pía Cuevas, Laura Espejo, Verónica Gamarra, Noelia Enríquez Pinilla, Noelia Enríquez, Janet Lascano, Janet Lascano, Maybi Linares, Maybi Linares, Margarita, Margarita, Carolina Marín, Carolina Marín, Constanza Molina, Presente, Cons- profe. Roberto Parra, Presente. Marlene, Marlene Parra, Presente. Cristian Patiño,
Luceli Perilla, Lina Presente. Quiseno, Presente. Tatiana Rodríguez, Buenas noches, profe, presente. Ivette Rojas, Presente, profesora. Fabiola Rojas, Fabiola Rojas, Karina Rolim, Olga Ruiz, Carmen Salas, Eliseth Cereño, Nidia Vergara, Catalina Vilches, Presente, profe. María Fernanda Villanueva. Listo, chicos, que estén muy bien. Espero verlos presentando la próxima clase, ¿cierto? Nos vemos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Que estén bien. Gracias, Luceli.